Buenos días, nos encontramos nuevamente en esta nueva jornada de trabajo, pero también una jornada especial porque la iniciamos reavivándonos con la palabra de nuestro Señor. Hoy continuamos con el estudio de la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 10. Y desde este capítulo hasta el 12, como ya lo dijimos, cuando estudiábamos el capítulo número 7, muchos teólogos entendidos piensan que es parte de una carta que escribió el apóstol Pablo entre la primera y la segunda carta a los Corintios. También quiero invitarles porque tenemos ya la primera parte de nuestro estudio de escuela sabática, la lección número 2, la lección de historia de Moisés. No deje de estudiar su escuela sabática y así también cada día reavivarse con la palabra del Señor. Le invito ahora para que juntos empecemos en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, por tus misericordias, por tu bondad, por tu amor, porque nos das la vida, porque nos das nuevas oportunidades. Estamos empezando esta jornada, Señor, de trabajo, de estudio, de quehaceres, y queremos, Señor, poner nuestra vida en tus manos, queremos poner nuestras cargas, nuestras necesidades y también nuestras alegrías, Señor. Vamos a estudiar tu palabra y queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Queremos escuchar tu voz y tu llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, antes de empezar nuestro estudio, quiero leer lo que menciona la Biblia de Andrews en su pie de página. Nuevamente Pablo exhorta a que acepten su legitimidad y autoridad apostólicas hacia aquellos que la cuestionan. Así nos dice desde el verso 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que cuando estoy presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, pero que cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. Os ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Tristemente, cuando una persona se va lejos de aquella obra que ha emprendido, muchas cosas pueden suceder en su ausencia. Y las malas noticias llegan hacia los oídos del apóstol. Y él menciona, cuando estoy presente soy humilde con vosotros, pero cuando estoy lejos soy atrevido. Y no quiero usar de ese atrevimiento cuando vuelva a ustedes, pues estoy resuelto a proceder así con algunos que nos tienen en entredicho como si anduviéramos en la carne. Verso 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y es así, aunque vivimos en este cuerpo carnal, dice el apóstol Pablo, no andamos según la carne, no militamos según la carne, sino de acuerdo a Cristo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros deseos o al razonamiento humano, sino que son poderosas en Dios. Estas pueden derribar argumentos, estas van en contra del orgullo humano, estas van en contra de la razón humana, pues la razón humana es limitada, mientras que el razonamiento de Dios
es perfecto. Y así llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia hacia Cristo. Versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que, como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Miran las cosas de acuerdo a las apariencias, de acuerdo a lo que ven nuestros ojos, de acuerdo a nuestro razonamiento, a nuestro entendimiento, que siempre va a ser limitado. No miremos las cosas de esa manera, sino miremoslas de una manera espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios. Y el apóstol dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, nosotros también somos de Cristo, aunque me gloríe por aquella autoridad que me ha dado Cristo, recordando que Pablo está hablando a aquellos hermanos que se habían dejado persuadir por falsas noticias, por falsos argumentos en contra del apóstol. Y aquí él les dice, no quiero amedrentarlos por medio de cartas. Es más fácil escribir que decir las cosas de una manera directa. Es más fácil escribir las cartas, es más fácil hoy en día escribir en nuestro chat que abrir una llamada telefónica y hablar directamente con aquella persona. Por eso sigue diciendo el apóstol en el verso número 10. A la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Algunos dicen, menciona el apóstol. La Biblia de Andrews en su pie de página también nos cuenta que los judíos cristianos, oponentes de Pablo, ostentaban manifestaciones de espiritualidad, pero cometían abusos. Y estos eran los que estaban hablando que las cartas de Pablo eran duras. Pero dice el apóstol que así como escribía en sus cartas, era su comportamiento. Se dice que el papel aguanta lo que se le ponga, pero de acuerdo a lo que nosotros como cristianos escribimos, debe ser nuestro testimonio. Debemos escribir de acuerdo a nuestro testimonio. Cualquier palabra que se ponga en el papel, que se ponga en el chat, debe también representar el testimonio y a Cristo a quien representamos. Versículo 12. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida al permitirnos llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Algunos se miden con su propia medida y se comparan consigo mismos, dice el apóstol. Mas nosotros lo hemos hecho conforme a la regla que Dios nos ha dado, aquella regla con la cual Dios nos ha permitido medirnos. Y esto es de acuerdo al llamado, a la vocación y a la labor encomendada por el Señor. Si nosotros hemos sido llamados, pues con humildad aceptamos ese llamado y nos dedicamos al trabajo misionero que el Señor nos ha encomendado.
Si alguien no ha sido llamado por el Señor y pretende ser llamado, pues lo hará como lo hacían aquellos de quien está hablando el apóstol. Se miden con su propia medida y se comparan consigo mismos. Por lo tanto, su palabra es vana y no conforme a la voluntad de Dios. Verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ya en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 20, también Pablo recordaba que él había sido el primero en llegar a aquellos lugares, el primero en predicar la palabra en aquellos lugares para así no edificar sobre fundamento ajeno. Y ahora él recuerda lo siguiente: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Lo que hagamos, hagámoslo en silencio, hagámoslo con toda solicitud, hagámoslo con alegría y con convicción de que Cristo Jesús nos va guiando. Él en su momento permitirá que seamos alabados y que ese momento sea cuando regresen las nubes de los cielos y nos dé la vida eterna. Mientras tanto, caminemos con humildad. No digamos es que yo soy mejor, es que yo he cambiado, es que realmente soy diferente a lo que era antes. Que sean los demás, que sean de nuestro círculo más cercano, cuando nuestra familia dice realmente has cambiado, cuando nuestro cónyuge, que es quien vive más cercano a nosotros, nos dice eres diferente, Cristo ha cambiado tu vida, es porque realmente el Señor ha podido obrar esos cambios maravillosos en nosotros. Pero mientras querramos alabarnos a nosotros mismos, realmente nada ha sucedido. Que hoy podamos caminar con el Señor y que reflejemos a Cristo Jesús en cada una de nuestras acciones. Le invito para juntos terminar esta meditación en oración. Padre Celestial, gracias por tus cuidados, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida, por todo lo que nos das. Señor, acompáñanos en este día. Bendice a mis amigos que oran junto a mí. Escucha, Señor, su ruego, su oración. Y Padre, queremos escuchar tu voz, tu llamado para hacer tu santa voluntad y llevar a otros también hacia tus pies. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No deje de poner sus pedidos de oración porque cada día estamos orando por usted. Que tenga una bendecida jornada, un feliz día.